Buenas tardes, profesor. Hola, ¿qué tal? Otra vez estoy confundido, ya no sé qué hacer. Sí, ¿Cómo entré? parece que no Sí, aparece el link. Se demora en aparecer. qué raro. Porque he entrado hace unos 5 minutos. He entrado hace 5 minutos. ¿Y cómo? Pero finalmente llegaste a entrar por el link, Lucía. Claro, estuve cargando la página varias veces y me salió. Ay, sí, porque y todo está programado. O sea, entré hace, como te repito, 5 minutos. Ujú. Esperé como un minuto, minuto y medio, nadie entraba y volvía, bueno, corté nuevamente, corté nuevamente. ¿Qué tal, Antonella? ¿Qué tal todos? Estoy nada, acá quejándome con una de sus compañeras, Lucía, sobre el sistema. No sé qué está pasando, porque ya está todo programado. Voy a compartir pantalla. No, no puedo ahora. Bueno, tienen que creerme porque ahora no puedo mostrar, pero corregí. La clase pasada, recordarán, corregí el error de, digamos, de cómo había programado. Y ya está, y volví a ver, a revisar hace como cosa de 2 minutos y efectivamente está bien, ¿no? Jueves, o sea, los jueves a las 3 de la tarde, los martes a las 2 de la tarde. Pero bueno, el sistema insiste en que no quiere presentarse. Entonces, a, a mi pregunta para todos es, ¿todos han entrado a través del enlace o hay algunos que hayan entrado a través del foro? Porque he enviado ya un acto ya de desesperación, el enlace al foro, pero así no deberían, eh, no tendrían que necesitar del foro para entrar. Basta con que entren por el enlace. A, a, a ver, no sé cómo preguntar. Eh, Levanten la mano, así lo pongo, levanten la mano los que hayan entrado por el enlace para calcular qué está pasando. A ver, solo levanten la mano ahí en sus... em, creo que pueden levantar la mano, ¿no? Sí, el foro es la parte de avisos. A ver, en la parte de aviso, sí, disculpen, en la parte de aviso, o sea, yo al final, como veía que nadie entraba, puse el enlace en avisos, pero se Ujú. supone que ustedes pueden entrar al enlace sin los avisos. Por eso, a ver, quisiera saber quién entró de frente sin los avisos, sin el aviso, porque era solo uno que puse. Nadie. Entonces, ¿quién entró a través del aviso? Hay varios. Y a Lucía, caramba, algo está mal. Gracias, chicos. Ya veo todos entrar, pero no deberían entrar a través del aviso. Deberían poder entrar de frente. Igual tengo que hablar con servicios técnicos para que me digan qué está pasando. Ya les agradezco, ya no es necesario que levanten la mano, ya tengo una idea del problema. Gracias por levantar la mano. Y ahora que termine la clase voy a escribir pues a IT, ¿no? Para que me digan, para que me digan qué es lo que está pasando con los enlaces. Ok, a ver, hay alguien en el chat. Están pasando el link, sí. Gracias, Liva, pero no debería ser así. No debería ser así. O sea, ustedes deberían estar de frente sin necesidad que yo ponga nada en los anuncios. Eh, pero bueno, ya lo arreglaré después. Más bien, disculpen el inconveniente. Ok, entonces estamos con la Orestíada, ¿no? De Agamenón,
en la parte de Agamenón, la primera parte de la Orestiada, y vamos a empezar, ahora sí, voy a mostrarles un pasaje, un video, unos minutos, de la entrada de Agamenón, de la llegada de Agamenón, ¿no? al escenario, donde él va a hablar con el Consejo de Ancianos, que es el coro, ¿no? Este coro griego está representado por el Consejo de Ancianos, y luego va a entablar una conversación con Clitemnestra, ¿no? Agamenón con Clitemnestra. Quiero resaltar tres detalles sobre la persona de Agamenón. Ya Clitemnestra había hecho un retrato de Agamenón, donde ella describe cómo su hija Ifigenia fue sacrificada por su propio padre, ¿no? Su padre se encargó, a menos en la versión de Esquilo, su padre se encargó él personalmente del sacrificio de su hija. Lo que es interesante de la descripción que hace Clitemnestra de del sacrificio, ella describe en su versión, ella describe cómo Ifigenia era amarrada, ¿no? Y hacía mención de sus ojos de cordero, ¿no? Que ella decía, ella trató a su hija como si fuera una especie de animal, ¿no? Y efectivamente, la gran mayoría de los sacrificios que hacían los griegos, hasta donde se puede saber, eran sacrificios de animales, no de seres humanos, aunque también muy eventualmente, como pasa en muchas culturas premodernas, hacían sacrificios humanos. Esto es extendido, como creo haber dicho, en todos los continentes, en todas las culturas, ¿no? Los incas también incurrían, pues, en sacrificios humanos. Los aztecas y los mayas en una gran cantidad, ¿no? Sobre todo los aztecas, y eso está registrado en las crónicas españolas, fueron testigos los españoles del sacrificio de cientos de seres humanos en un solo día, ¿no? Donde las pirámides aztecas se bañaban en sangre. Y bueno, creo que el caso de los aztecas fue uno de los casos, en términos numéricos, voy a usar una frase un poco cínica, un poco mórbida, espectaculares, ¿no? Por la cantidad de gente sacrificada. Muchos de los sacrificios humanos también se dan en épocas de crisis, en épocas de sequías, por ejemplo, en épocas de hambruna, y se quiere aplacar la ira de los dioses. También les recuerdo, pues, que los sacrificados muchas veces eran hijos de la nobleza, pero eran niños o adolescentes jóvenes que todavía que no estaban en edad reproductiva, y en edad productiva, ¿no? De laborar. Entonces era como una especie de excedente, suena muy cruel decirlo así, una especie de excedente, pero eran excedente, digamos, de una capa alta, ¿no? No podían sacrificar a cualquier niño o niña, sacrificaban a los niños o niñas de la élite, pero eso se daba en casos muy contados. En el caso de los aztecas, hacían sacrificios muchas veces de prisioneros de guerra, ¿no? Por la cantidad de gente, o sea, no podía matar 300 niños en una sola noche, pero sí podía matar a 300 guerreros capturados, ¿no? Y bueno, entonces el caso de Ifigenia es un caso, digamos, verosímil, ¿no? No se puede probar históricamente que Ifigenia haya sido sacrificada. Incluso hay una versión en donde Ifigenia es salvada del sacrificio. No es la versión que propone Esquilo. En Esquilo ella va a morir, pero hay otras versiones, Ifigenia en Áulide, por ejemplo, que es otra tragedia griega, no de Esquilo, es de Eurípides, donde efectivamente Ifigenia se va a salvar, ¿no?
hay un Deus ex machina, viene una divinidad y la saca del altar, ¿no? Pero lo que es interesante de la descripción de Clitemnestra, volviendo a nuestra obra, es que el Clitemnestra describe a un Agamenón sádico. En principio, Agamenón quería aplacar la ira de Artemisa, ¿no? La diosa de la cazadora, la diosa de la caza, quería decir, de la caza, hacia la española, y por órdenes de la diosa es que él sacrifica a su hija. Pero, por ejemplo, Sigmund Freud miró con interés esta versión de Clitemnestra, porque ahí, con esta versión, y entre otras versiones y las investigaciones, digamos, que hizo Sigmund Freud a través de sus pacientes, acuñó el concepto de pulsión de muerte, de una pulsión que tenemos todos los seres humanos de agresividad, y muchas veces de agresividad disfrazada de una cierta virtud. Acá tenemos a Agamenón, a un hombre piadoso, un hombre respetuoso, digamos, de una diosa, pero en la descripción de Clitemnestra, repito, se ve un hombre de una pulsión sádica, incluso con su propia hija, ¿no? Y de hecho, los asuntos de la guerra, se felicita a un soldado, digamos, a un guerrero que batalle brevemente, que combata contra los enemigos con valentía, con arrojo, pero a veces se describen hechos de sangre, hechos de sadismo, que ya parecen añadirle algo más a ese guerrero agresivo. Y acá acá traigo a colación el discurso que da Agamenón frente al aerópago. Cuando Agamenón llega a Micenas, al palacio, el actor se pone en el escenario y empieza a hablar con el consejo de ancianos, que son el coro, que están en la orquesta. Agamenón empieza a describir muy minuciosamente los gritos de los troyanos, la destrucción de sus templos. Él se jacta de cómo los troyanos soberbios, esa Asia, digamos, se refiere a esa Asia excesiva en sus lujos, es humillada. Entonces parece haber un goce también en el sufrimiento y en la humillación que sufrieron los troyanos, ¿no? Entonces acá sí podemos ver un estado casi de ebriedad sádica de parte de Agamenón, ¿no? Y de hibris también. Recordemos ese concepto de hibris del que hice mención la semana pasada, que es el concepto de soberbia, ¿no? De la soberbia del hombre o mujer con poder, ¿no? Y ese acto de hibris se va a ver más explícitamente representado en la obra cuando Agamenón pisa esa alfombra roja. Entonces vamos a ver la escena donde Agamenón dialoga con Clitemnestra y Clitemnestra va a persuadirlo para que pise la alfombra roja. Al principio Agamenón dice no, ¿no? Esto es para tiranos, para autócratas, ¿no? Y no es de, digamos, no es de un buen griego estar asumiendo una posición casi divina. Y Clitemnestra le convence finalmente para que pise la alfombra roja. Vamos a ver la escena y después comento un poquito más. A ver, un ratito. Por eso tengo que... aquí vamos a ver la escena que entra Agamenón. Ese fragmento no está en ese primer fragmento que les dije, pero aquí está.
Stride strong and steady on what we have strewn. Now it smells baleful, no blessing or boon. Great Agamemnon. Pero un rato voy a... No, but I stand by the statement I made. No, voy a eliminar un ratito caramba, los subtítulos, porque más bien es en inglés sobre inglés. Entonces, a mí me marea. Entonces voy a retroceder un poco y voy a hacer una traducción un poco a la apurada del diálogo. Voy a retroceder un poco. Don't grovel, suck up, salam, and stop gawping. Such gaudy displays goad gods into god grudge. Give honors to humans ver. more meant for mankind than such stuff Bueno. even sky gods won't. Luck has to last the whole Ahora voy a adelantar un poquito. If happiness fails in the last lap, it's futile. Fortune can only be first, all after its failure. Good luck gets it. Y ya, acá él habla de la buena fortuna, digamos, del campeón, y él afirma que o los seres adquieren los laureles o nada, ¿no? Como que los líderes, los guerreros, digamos, los altos oficiales, juegan al todo o a la nada, o la gloria o la derrota absoluta, ¿no? Que es parte, digamos, de la condición de ser líder. No hay nada a medias. Mis pasos firmes, digamos, desafiaban los desastres, ¿no? Acá se muestra un... Acá ya ella lo va convenciendo que dado que ha sido fiero, pues, digamos, en la guerra, mereces un justo reconocimiento, ¿no? ¿Es que acaso Agamenón, el gran Agamenón, está con miedo de pisar la alfombra? No, pero me ciño a mi declaratoria de negarme, ¿no? ¿Y acaso Príamo, el sátrapa, el sátrapa de Troya, no hubiera hecho lo mismo, no hubiera pisado la alfombra, ¿no? ¿Tienes miedo? Mira cómo lo provoca ella, ¿no? Provoca sombría. ¿Acaso tienes miedo de la opinión de los demás, ¿no? En este caso, la opinión de los demás es la del pueblo griego, ¿no? Que es el basamento de la democracia. Se supone que Agamenón representa al pueblo griego, ¿no? Y se ciña a la voluntad del pueblo griego, ¿no? Pero ella le está diciendo, ¿temes acaso a ese pueblo? Si pisa la alfombra, desafías a ese pueblo, pero a ti ¿qué te importa? Tú estás por encima, ¿no? Y él responde, la voz del pueblo ejerce su propio, digamos, sus propias vías. ¿No? Un hombre de alta estatura merece, pues, homenajes de alta estatura, le replica ella. Would that give you joy? That gesture from me. Let me win a little. Great man, Lord. Concédeme esta pequeña victoria, ¿no, señor? Le suplica a ella, ¿no? Haz como que hazlo por mí. Concédeme solo esto. Si significa mucho para ti, ¿no? Here, I'll get these boots off. Sácame estas botas. Campaign comrades, loyal.
camarada de If Dr. Jockey, as I campaña, tread on this sea red, I'll feel that I'm walking the women who wove it. Hounds of ¿no? Caminando sobre este río rojo, dice, me siento como si caminara sobre el manto de una mujer. Tejido por una mujer, bueno, que es, en cierto modo, sí ha sido tejido por las mujeres en general, no por la propia Clitemnestra, obviamente, pero sí hay una asociación muy sexista de parte de los griegos entre el lujo asiático y la feminidad, ¿no? Son las mujeres o los hombres, digamos, que se inclinan por el lujo asiático, y es una expresión que todavía nos dura hasta el día de hoy, ¿no? El lujo excesivo, que es los hombres que incurren en ello, pues incurren en la misma debilidad que las mujeres, que son proclives al lujo. Entonces los griegos se jactaban de la parquedad, de la sobriedad, que es la sobriedad del guerrero, en no entregarse al lujo de la ropa, los perfumes, las joyas, y eso, de ello, ellos mismos, pues los griegos, despreciaban de los asiáticos, de los troyanos y los asiáticos, ¿no? Para los griegos ya Troya era Asia. Entonces, aquí Agamenón está a medio camino entre esos dos mundos, ¿no? Lo hago esto para complacer a una mujer, que es mi mujer, mi esposa, ¿no? Y solo por ella lo hago. Entonces nota una especie de satisfacción de parte suya en hacerlo, ¿no? En lucirse como un rey asiático, como un sátrapa o un autócrata asiático, ¿no? Bajo la mirada seguramente censuradora del Consejo de Ancianos, que también ellos sí representan al pueblo griego. red silver went into its making. So much for me. Y hay mucho para mí. The stranger needs looking after. The gods like some kindness from those who have triumphed. Be kind. Nobody wants to end up in bondage. Take a tea, Trojan spoil, loot pearl. Ella está señalando él está señalando a Casandra, ¿no? A su botín de guerra. Que ella va a morir después. This girl's the men's gift to grace them. Well, since I've yielded, I'll do what you ask me and tread on your red path into my Ya, palace. finalmente accederé y entraré al palacio en tu manto rojo. No one can drain it. El mar es abundante, nadie puede secarlo, haciendo alusión a la alfombra, ¿no? And it oozes forever. The dyes of dark sea red sustain all the garments this house hath of wealth. Acá ella en su discurso hace describe la alfombra como si describiera la sangre, que el lujo de esta alfombra responde al lujo que te mereces y al lujo que vas a encontrar y a los placeres que vas a encontrar. Pero ella refuerza el color de la alfombra, el rojo de la alfombra, habla del agua también cuando se refiere al mar, y es clara, digamos, es clara la alusión o la conexión que hace ella con el tipo de muerte que le va a esperar a Agamenón. Él va a morir en el agua, en una alberca, y matado con un hacha. O sea, va a haber también sangre, ¿no? Agua, sangre, color púrpura, color rojo. Entonces, eso es lo que te espera. Ese es entre comillas, el lujo que te espera, ¿no? Que los dioses aseguren que eso no te va a faltar, ¿no? Ese mar rojo, ¿no?
spreading cool shade the time of the dawn star. Your return's like a rare spell of sunshine in winter. Tu retorno es como un sol en invierno, ¿no? Como un rayo de sol en invierno. Acá pues es bien perverso porque el sol es para ella. Ella sabe lo que significa el retorno de él, es su propia muerte y el espacio de libertad que ella va a tener de reinar con Egisto, su amante, ¿no? Like Zeus, when he ripens the sour grapes for the vintage. A master's presence then is the finishing stroke. ¿No? Ya cuando un rey regresa a su palacio, se parece a, digamos, a las uvas que nos brinda la primavera, las estaciones cálidas, que nos brinda el propio Zeus, ¿no? Menciona Zeus, ¿no? Y la señal es el propio rey regresando. O sea, también el discurso de Casandra, perdón, de Clitemnestra es bastante cínico en ese sentido, porque, esa llegada triunfal, esa asociación que hace del regreso del rey y la luz que es para la casa, para el palacio, es la luz para ella también, ¿no es cierto? Entonces siempre hay una cosa doble, una cosa irónica en el discurso de Clitemnestra, en menor grado en Agamenón, y a lo largo, digamos, de la obra. Y esto no solo lo vamos a ver en Esquilo, sino lo vamos a ver en general, ¿no? En las obras de los trágicos. O sea que llegas a cumplirlo todo y mi placer es complacerte a ti, Zeus, ¿no? Voy a llegar, o sea, voy a darle cabalidad, finalidad, tu propósito, ¿no? Pero obviamente esto es bastante cínico porque el propósito de Zeus no es la muerte de Agamenón, es el propósito de ella, la muerte de Agamenón, ¿no? Entonces también hay hibris, en este caso, de parte de ella, porque disfraza su discurso, disfraza sus opiniones personales, pero las reviste de un discurso de piedad religiosa, piedad para con Zeus, ¿no? Entonces, esto es lo que quería compartir, y Agamenón va a entrar. Luego vamos a ver el discurso de Casandra, y para ello sencillamente voy a adelantarme al texto, ¿no? Voy a usar el texto, voy a disminuir acá y voy a usar el texto que tienen ustedes, al cual tienen ustedes acceso. Voy a compartir pantalla y vamos a leer este fragmento donde Casandra habla ya a punto de entrar a palacio y ella sabe que va a ser muerta, ¿no? Sí. ¿Quién era Casandra? Casandra es el botín de guerra de Agamenón. Casandra era una profetisa troyana, es capturada en Troya y es llevada como botín de guerra para Agamenón, ¿no? Y el castigo de Casandra, que es un castigo terrible para una profetisa, fue un castigo previo a la obra, ¿no es cierto? Es que ella es una profetisa que va a atinar en sus profecías, pero su castigo es que nadie le va a creer. Entonces, Casandra en Troya ya vivía casi como una mendiga, porque decía cosas que nadie le creía, ¿no? Y por lo mismo no se le rendía la pleitesía que ella merecía,
¿no? Ella va a ser capturada en Troya, Casandra, y va a ser llevada a Micenas, y acá en una jaula, y vamos a ver que ella ya a las puertas del palacio, donde sabe ella que va a morir, ella sí lo sabe, ¿no? Va a emitir el discurso que justamente vamos a leer ahorita, ¿no? Que es este de acá. No sé, creo que respondí a tu pregunta, ¿no? Sí, sí, gracias. Perfecto. Casandra dice, dioses, qué ardor se precipita dentro de mí. Ay de mí, Apolo Licio, ¿no? Apolo pues tenía uno de sus oráculos, era el de Licia, y Apolo era el dios de la adivinación también, era el dios favorito de los adivinos, ¿no? Ay, acúdeme, acúdeme, la leona de 2 pies que durmió con el lobo, acá se refiere a la propia Clitemnestra como la leona, ¿no? Que durmió con el lobo, en ausencia del noble león de Agamenón, me ha de degollar a mí desdichada. Preparando su crimen, se vanagloria, dándome la mitad de su cólera, ¿no? De afilar la espada contra el marido y querer su muerte, porque me trajo aquí, ¿no? Solo por el hecho de ser yo parte del botín del marido, me va a matar también a mí. Pero, ¿para qué conservar estas vanidades, el cetro y las vendas fatídicas en derredor de mi cabeza? ¿No? Que son las prendas que le puso Agamenón, para que ella entre también, digamos, como una cortesana, ¿no? Como un miembro de la corte, ¿no? En verdad las he de romper antes de mi última hora. Ea, mis pies os huellan, pronto os seguiré. Llevad algún otro vuestros funestos dones, ¿no? Despójame el mismo Apolo de la veste fatídica. Oh Apolo, ya me vistes con estos adornos hecha irrisión de mis amigos, que sin causa ciertamente mis enemigos eran. Me llamaron vagabunda, mendiga, miserable y hambrienta. Aquí habla ya de los propios troyanos. Y ahora el profeta que me hizo profetiza me arrastró a este fin lamentable, ¿no? El profeta se refiere justamente al gran profeta que es el propio Apolo. En vez de altar paterno, un tajo de cocina me espera, ¿no? Y se refiere a su padre que también era divino. Y allí me degollarán caliente aún. Ella sabe lo que le va a pasar. Ella sabe lo que le va a pasar. Mas no moriré sin venganza de los dioses. Otro vendrá que tome en sus manos nuestra venganza y sacrifique a la madre. Ya creo que ustedes saben a qué otro vendrá, al cual otro se refiere. ¿Quién es el que va a venir y tomará venganza? Matando a su madre. Pues tienen ustedes una idea de la historia general de la Orestíada. Orestes, creo. Exacto, el propio Orestes. Ella ya sabe que Orestes va a venir. O sea, él ya sabe que Orestes es el que vendrá, ¿no? Y tomará venganza contra su madre, en expiación de la muerte del padre, ¿no? Desterrado está, se refiere a Orestes, y vagamundo lejos de esta tierra, pero ha de volver para agregar el crimen último a todos los de su estirpe. Los dioses han hecho juramento solemne de que le traerían al caer su padre que yace degollado. Mas, ¿para qué cernir de tal suerte ante estas moradas, ya que vi a Ilión sufrir su destino? Ilión es Troya, ¿no? Y que los dioses reservaban a los vencedores de mi ciudad, ¿no? O sea, también la propia Casandra había profetizado la caída de Troya y los troyanos no le creyeron. Iré, sufriré también mi destino. He aquí la puerta del Hades. El Hades es, como dije la vez pasada, es el lugar de los muertos. Máteme de un solo golpe. Corra mi sangre toda, ¿no? Y sin convulsión cierre yo tranquilamente mis ojos.
Este es un recurso narrativo muy propio de la tragedia. O sea, cuando un personaje habla, a veces retrata todo lo anterior, recuerda al público toda la historia anterior que no está directamente representada en el escenario, porque por ejemplo en el escenario no está representada la destrucción de Troya. Troya ya pasó, pero a través del discurso del heraldo, a través de las profecías de Yocasta, Clitemnestra, a través del propio Agamenón que describe la destrucción de Troya, se le recuerda al público asistente la destrucción de Troya, ¿no? Y ciertos detalles, ¿no? Y en este caso, Esquilo está adelantando toda la historia de la trilogía, ¿no? A través del discurso de uno de los personajes, en este caso, Casandra. O sea, a veces los personajes van para atrás, la gran mayoría de las veces van para atrás, y en el caso de los personajes que son adivinos o profetas, van para adelante. Eso lo vamos a ver también cuando veamos Edipo Rey, y Edipo Rey se enfrente a Tiresias, el adivino, otro profeta ciego, ¿no? Al cual sí le van a creer, y Tiresias le diga a Edipo todo lo que le va a pasar a Edipo, todo lo que va a descubrir Edipo. O sea, ya Tiresias en la obra de Sófocles, que repito, vamos a leer un par de semanas, ya se adelanta. Esto es lo que te va a pasar, esto es lo que vas a descubrir. Vas a descubrir que eres el asesino. Entonces, eso es muy propio de la tragedia griega, contar a través de sus personajes lo que ya pasó antes de la representación, del presente de la ficción, y lo que va a suceder después, ¿no? Y acá Esquilo usa a Casandra para relatar cómo va a terminar toda la obra, ¿no? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿No? Casandra pues va a morir como ella había profetizado. Y una vez que mueran ambos, tanto Agamenón como Casandra, ya tenemos la escena final donde Egisto sale por primera vez de palacio, ya con Clitemnestra, ya habiendo muerto Agamenón y Casandra, ¿no es cierto? Muertos en palacio. Recordemos que las descripciones de la muerte, de estas muertes violentas, se dan a través de un narrador, ¿no? De un narrador, de un personaje que narra, y no se van a representar directamente, porque toda representación sangrienta es absquené, es obsceno. Absquené viene de ahí deriva la palabra nuestra obsceno. Ab es fuera de, esquené, perdón, es escenario, ¿no? Los hechos sangrientos son absquené, se dan fuera del escenario. Entonces ya al final vamos hasta hasta la 31, donde van a hablar Egisto y Clitemnestra. Egisto va a hablar acá, ya triunfante. Recordemos brevemente quién es Egisto. Egisto es en el momento, en esta obra, en esta parte de la obra es el amante de Clitemnestra, pero Egisto también es primo hermano de Agamenón. Y lo que hace Egisto es vengarse, ¿no? A través de Agamenón, vengarse lo que el padre de Agamenón, Atreo, le hizo al padre de Egisto, ¿no? Recordemos que Atreo era rival de su hermano, y su hermano Tiestes padre de Egisto, y lo que hizo Atreo en esa rivalidad
para castigar a su hermano Tiestes no tuvo mejor idea que, como dije en la clase anterior, era matar a los hijos de Tiestes y servirlos en un banquete para que Tiestes se lo coma sin saber que estaban comiendo sus hijos. Entonces, eran hermanos un poquito conflictivos. Así que Egisto habla de la muerte de sus hermanos mayores, que murieron de una manera tan vil, de Tiestes, que tuvo que sin querer se comió a sus propios hijos en este banquete. Entonces él recuerda eso y Egisto dice, no me vengaré del propio Atreo, y Atreo está muerto, pero me vengaré de él a través de su hijo, ¿no? Los hijos son extensión de una persona, y en el mundo griego, como en el mundo antiguo en general, ¿no? Las personas pagarán sus culpas, si no en vida, a través de ellos mismos, a través de su vida biológica, la va a pagar su descendencia. Ese es el castigo arcaico, es el castigo muy típico del mundo antiguo. Esto se ve entre los griegos, esto se ve entre los hebreos de la Biblia, tal por lo que conocemos del Antiguo Testamento. Los hijos pagan la culpa de los padres, los hijos o los nietos. Y esto se va a ver constantemente en el mundo griego. O sea, para Egisto era justo que Agamenón muera, ¿no? Muera pagando la culpa de su padre Atreo. Ahora vamos a leer el intercambio entre Egisto y el coro de ancianos. Oh alegre luz de este día de la venganza. Ya puedo decir que hay dioses vengadores que desde lo alto miran las miserias de los hombres, ¿no? Veo a este hombre tendido muerto con la vestidura de Erinis, ¿no? Y ello me es grato porque expió los furores de su padre, Atreo, rey de esta tierra, padre de este hombre, ha disputado el poder a Tiestes para nombrarle claramente a mi padre que era su propio hermano y le ha echado de las moradas paternas. El desdichado Tiestes, luego de estar seguro de su vida, volvió como suplicante a este lugar, ¿no? En el que muerto no debía manchar con su sangre el suelo de la patria. Y el padre de este hombre, el impío Atreo, ocultando el odio bajo la amistad y preparando manjares como para día de fiesta, le hizo comer la carne de sus hijos. Sentado en lo más alto, Atreo gozoso cortaba y repartía los dedos de los pies y las manos, ¿no? Y he aquí que Tiestes, tomando aquellos pedazos, comió comida fatal, como ves, a la raza de Atreo. Pero habiendo advertido el crimen abominable, lanzó un gemido y cayó vomitando el asesinato. Y llamó a la inexorable execración sobre los pelópidas, ¿no? Sobre la gente del Peloponeso, derribando la mesa y consagrando a la muerte con su maldición a toda la raza de los Plístimedes. Y por eso puedes ver asesinado a este hombre. Yo fui quien le mató justamente. Era yo tercer hijo de mi padre desdichado, y me echaron con él pequeñito en mis pañales. Me hice hombre, y la justicia me ha traído, y he armado trampas a este, y aunque ausente, todo lo he llevado a término. La muerte misma sería hermosa después que le he visto cogido en la red de la justicia. Y otra vez la metáfora de la red, ¿no? El coro de ancianos le replica: Egisto, no respeto la insolencia en el crimen. Dices que mataste a ese hombre y que tú solo meditaste tan lamentable asesinato. Afirmo que tu cabeza no esquivará el juicio. Sábelo, te condenará el pueblo a ser lapidado. ¿Ya? Los ancianos se horrorizan ante el crimen de Egisto. Hablas así tú, que estás sentado junto al último remo, cuando mandan otros y rigen la barra de la nave. Aquí Egisto también peca de hibris, porque el Consejo de Ancianos no es el último remo. El Consejo de Ancianos
tiene repartido el poder junto con el rey, ¿no? Pronto sabrás que hay que saber, aunque seas viejo y cosa difícil de aprender a tu edad, pero cadenas y angustias del hambre son igualmente para la vejez buenos maestros y médicos excelentes. ¿Ves ahora? Abre los ojos, no te revuelvas contra el aguijón, no sea que te haga gemir. O sea, Egisto amenaza al consejo. Ah, mujerzuela, es el insulto a Egisto. Así que tú estabas quieta en casa esperando la vuelta de nuestros guerreros y en tanto manchabas, perdón, acá se dirige, me corrijo, a Clitemnestra. Así que tú estabas tú quieta en esta casa esperando la vuelta de nuestros guerreros y en tanto manchabas el lecho de este caudillo valeroso y al tiempo te percibías a darle muerte. Egisto, ciertamente palabras son estas que deplorarás. En todo diferente del de Orfeo es tu lenguaje. Él, en efecto, ¿no? Atraíalo todo con el encanto que fluía de su voz. Orfeo es en la mitología griega, es el que tocaba la flauta, el cantor, un cantor de una voz y magnífica, que encantó a la gente del Hades, ¿no? O sea, como diciendo, muy, muy lejos tus palabras de ese canto dulce de Orfeo. Él, en efecto, atraído todo con el encanto que fluía de su voz y tú todo lo rechazas con tus insensatos aullidos. Más tratable serás cuando el yugo te oprima. ¿Cómo has de ser, señor de los argivos, tú que después de meditar el asesinato de este hombre, no has osado matarle con tu propia mano? Aquí le recuerdan que Esquilo no mató en un desafío a Agamenón, sino lo mató en complicidad con una mujer, ¿no? Estando Agamenón desarmado. O sea, fue un crimen cobarde. Egisto, porque claro está que a la mujer tocaba engañarle con astucias. Yo, enemigo suyo desde tiempo era sospechoso. Ahora, con ayuda de sus riquezas, intentaré mandar a los argivos, o yo tomaré el lugar de Agamenón. El que no obedeciere, domado ha de ser rudamente como potro furioso y rebelde al freno. El hambre unida a las tinieblas horribles pronto le verá apaciguado. ¿Por qué tú, en tu cobarde corazón no mataste solo a ese hombre? Su mujer, mancilla de esta tierra y de nuestros dioses, es quien le ha matado. ¿No ves, Orestes, la luz en alguna parte y por mudable fortuna no ha de volver a su patria para castigarlos a entre ambos? Egisto, pues obras y hablas así, pronto verás, ¿no? Hay una parte mutilada en el texto y dice Egisto, Ea, a mí mis compañeros queridos se acerca el combate. Ea, empuñe cada cual el acero desenvainado y en guardia. Egisto, aquí mi espada desnuda, tampoco huiré yo de la muerte. Dices que aceptas la muerte, hagamos entonces juez a la fortuna, ¿no? Y acá Clitemnestra, bueno, termina tratando de apaciguar ambas partes, ¿no? Y bueno, y termina acá pronto la obra, esperando el consejo de ancianos que regrese justamente Orestes para vengar, pues, a su padre y le dé muerte a Egisto, ¿no? Y así termina, pues, la obra, esta primera parte del Agamenón. ¿Preguntas o comentarios? Sí, yo, profesor. ¿Por qué Orestes se encontraba fuera del reino? Porque hay versiones encontradas, pero la propia Clitemnestra lo hace irse del reino porque ella acoge a Egisto, ¿no? Ella no quería, digamos, que su hijo menor, el que iba a ser heredero directo
del reino, de la gobernación del reino, viese pues que Egisto iba a usurpar el lugar del padre, ¿no? Así que Clitemnestra lo manda por prudencia fuera de Micenas, ¿no? Fuera de Micenas. Es ella misma lo exilia, ¿no? Para que no vea a Egisto. Pero Orestes va a regresar, a pesar de ella y de Egisto, ¿no? Por eso, esa es la razón por la que Orestes está fuera, ¿no? Ok, profesor. Yes. ¿Ya? Y Orestes ya es un muchacho, es jovencito, pero ya es adulto y podría él ya reclamar el trono que está reclamando Egisto. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, nada, ya para la siguiente clase, ya nos ganó la hora, ya estamos viendo la última parte, que es el de las Euménides, ¿ya? Entonces, sí, Maje, hay una mano levantada. Sí, profe, ¿podría volver a explicar por qué Egisto comete hibris, por favor? Sí, bueno, comete acto de cobardía, pero eso es otro rollo. Pero el acto, la hibris que comete Egisto se debe a la insolencia que él, o al desafío que él hace al Consejo de Ancianos. Al Consejo de Ancianos le dice, si no te sometes a mi voluntad, vas a pagarla caro. Te voy a humillar con la servidumbre, con el hambre, etcétera, ¿no? Entonces, él ya se erige como un autócrata. Recordemos que Esquilo era muy crítico de la acumulación del poder del gobernante. Y Esquilo era partidario de que los poderes estuviesen lo más equitativamente repartidos. Y Egisto quiere todo el poder para él. Hay un hambre de poder, que es otro rasgo de la hibris, ¿no? En que el gobernante quiere tener el poder absoluto que lo haga asemejarse a un dios. Hibris cometió Agamenón, y hibris también comete Egisto solo por ese desafío frente al Areópago. No sé si Maje, ¿sigues levantando la mano? ¿Algo más? No, profe, me queda claro, gracias. Ya, ok. Entonces, pues nada, nos vemos la siguiente semana. Cualquier cosa, pues pueden escribirme a mi correo. Creo que ya tienen su primera clase, su primera práctica, pues mañana viernes, ¿no? Y nada, pues suerte en la práctica y hasta el día martes. Chau, chau. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe.